La lluvia caía con suavidad aquella tarde, empapando el parque y cubriéndolo con un manto de tranquilidad. Carla y Mateo, buscando un respiro de su ajetreada semana, habían decidido dar un paseo por los senderos. Las gotas resbalaban por sus paraguas y el sonido rítmico del agua parecía calmar sus pensamientos. Caminaban en silencio cuando, de repente, un ruido rompió la calma, un gemido débil, casi ahogado por el golpeteo de la lluvia. Carla detuvo sus pasos de inmediato, girando la cabeza en busca del origen. ¿Escuchaste eso?, preguntó, mirando a Mateo con el ceño fruncido. Él inclinó la cabeza, afinando el oído. Sí, ahí estaba otra vez, un sonido suave, lleno de tristeza. Venía de algún lugar cerca del viejo puente de piedra, donde el camino descendía hacia una pequeña ribera. ¿Parece un animal?, aventuró Mateo, ya caminando hacia el puente. Carla lo siguió, apretando su abrigo contra el pecho para protegerse del viento frío. Al acercarse, el gemido se hizo más claro. Era el llanto inconfundible de un cachorro. Debe estar atrapado, murmuró Carla, apurando el paso. Bajo el puente, el espacio era reducido y oscuro. El agua formaba pequeños charcos entre las piedras y el aire olía a humedad. Carla se agachó, iluminando con la linterna de su teléfono mientras Mateo apartaba unas ramas y hojas que bloqueaban la entrada. «Aquí», exclamó ella, su voz llena de asombro. En un rincón, temblando de frío y completamente empapado, estaba un cachorro diminuto. Su pelaje, que debía ser blanco, estaba sucio y pegado a su cuerpo. Sus ojos, grandes y llenos de miedo, miraban a Carla mientras gemía débilmente. Carla extendió una mano con cuidado, tratando de no asustarlo más. El cachorro retrocedió un poco, encogiéndose contra la pared del puente, pero su pequeño cuerpo tembloroso delataba su necesidad de ayuda. «Tranquilo, pequeño, no te vamos a hacer daño», susurró Carla con una voz suave y tranquilizadora. Mateo se arrodilló a su lado, observando con preocupación. «Está muy débil y helado. Tenemos que sacarlo de aquí ya», dijo, quitándose su bufanda para preparar algo con que envolver al cachorro. Carla avanzó un poco más, extendiendo ambos brazos. Después de unos segundos de duda, el cachorro cedió, dejando que lo tomaran con delicadeza. Su cuerpo era tan pequeño que apenas pesaba nada en las manos de Carla. «Lo tenemos», dijo ella, sintiendo un nudo en la garganta mientras lo envolvía en la bufanda de Mateo. El cachorro, finalmente seguro y en calor, dejó de llorar y cerró los ojos con un suspiro tembloroso. Mateo y Carla intercambiaron una mirada, sabiendo que acababan de tomar una decisión que cambiaría sus vidas. Carla y Mateo se quedaron un momento bajo el puente, todavía en cuclillas, observando al pequeño cachorro que yacía envuelto en la bufanda de Mateo. Aunque había dejado de llorar, su cuerpo seguía temblando, y su respiración era rápida y entrecortada. «¿Cómo alguien pudo abandonarlo aquí?», murmuró Carla, con la voz cargada de indignación y tristeza. Mateo negó con la cabeza, frunciendo el ceño mientras miraba alrededor. El lugar era frío, húmedo y oscuro, nada adecuado para un ser tan frágil. Las piedras resbaladizas y los charcos de agua acumulada hacían evidente que el cachorro no habría sobrevivido mucho más tiempo allí. «No lo sé, Carla, pero tenemos que llevarlo a un lugar cálido». «No puede quedarse aquí ni un segundo más», respondió, mientras sacaba su teléfono para iluminar mejor el espacio. Fue entonces cuando notaron algo que había pasado desapercibido al principio. Junto al rincón donde estaba el cachorro, un pequeño objeto sobresalía entre las hojas mojadas. Carla lo señaló. «¿Eso qué es?», preguntó, acercándose con cuidado. Mateo se inclinó y recogió lo que parecía ser un pequeño trozo de tela enrollado con cuidado. Al desenredarlo, se dieron cuenta de que contenía una nota. Las palabras, escritas con una caligrafía temblorosa y algo corrida por la humedad, hicieron que ambos se quedaran en silencio por un instante. «Perdónenme por esto. No puedo cuidarlo, pero él merece una vida mejor. Por favor, ayúdenlo». Carla apretó los labios, sintiendo un nudo en la garganta. Su mirada se encontró con la de Mateo. Y en sus ojos vio el mismo sentimiento de tristeza e impotencia.
Tenían que estar desesperados para dejarlo aquí, susurró Carla, acariciando suavemente al cachorro. Mateo asintió lentamente. Es horrible, pero al menos tuvieron la esperanza de que alguien lo encontrara. Y ese alguien fuimos nosotros. El cachorro, como si entendiera que hablaban de él, emitió un pequeño gemido y se acurrucó más en la bufanda. Carla lo sostuvo con más firmeza contra su pecho. Vamos a casa. Necesita calor y algo de comer, dijo con determinación. Mateo asintió y tomó el brazo de Carla para ayudarla a levantarse. El sonido de la lluvia sobre sus paraguas les acompañó mientras salían del puente y regresaban al camino. Aunque el frío seguía calando en sus cuerpos, sus corazones estaban encendidos con una nueva misión: salvar a ese pequeño ser que había llegado a sus vidas de forma tan inesperada. En silencio, ambos sabían que ese momento no solo cambiaría la vida del cachorro, sino también la suya. La lluvia seguía cayendo cuando Carla y Mateo llegaron a su apartamento. Subieron rápidamente las escaleras, con el cachorro envuelto en la bufanda de Mateo, apenas asomando su pequeño hocico. Cada vez que el cachorro emitía un suave gemido, Carla lo apretaba más contra su pecho, como si quisiera protegerlo de todo el sufrimiento que ya había pasado. Al entrar en el cálido refugio de su hogar, un suspiro de alivio escapó de sus labios. Mateo cerró la puerta detrás de ellos, sacudiendo las gotas de agua de su abrigo. Primero necesitamos secarlo, dijo Mateo, dirigiéndose al baño. Carla lo siguió y colocó con cuidado al cachorro sobre una toalla limpia que Mateo había extendido sobre el lavabo. El cachorro, aunque aún temblaba, parecía más tranquilo bajo la luz cálida del baño. Pobrecito, está tan flaco, murmuró Carla, pasando suavemente una esquina de la toalla sobre el húmedo y sucio pelaje blanco del animal. Mateo llenó un recipiente con agua tibia. Hay que limpiarlo un poco. No puede quedarse con todo ese lodo encima, dijo, metiendo la mano en el agua para asegurarse de que la temperatura fuera la adecuada. Carla asintió y, con sumo cuidado, comenzó a limpiar al cachorro usando un paño humedecido. El pequeño apenas se resistió, solo emitía algunos suspiros mientras Carla trabajaba. Mateo observaba en silencio, sintiendo una mezcla de ternura y responsabilidad. Cuando terminaron, el cachorro parecía otro. Su pelaje, aunque todavía algo mojado, comenzaba a mostrar un blanco puro, con pequeñas manchas color crema en las orejas. Sin embargo, sus costillas seguían siendo visibles bajo su piel delgada, recordándoles lo frágil que era. Debe estar hambriento, dijo Carla, levantándose rápidamente. Voy a buscar algo en la cocina. Quizás un poco de leche tibia lo ayude, respondió Mateo, saliendo del baño. Carla se quedó con el cachorro, acariciando suavemente su cabeza con los dedos. El pequeño la miraba con ojos oscuros y brillantes, llenos de una mezcla de miedo y gratitud. Vas a estar bien, pequeñín. Te prometo que haremos todo lo posible por cuidarte, susurró Carla, inclinándose para darle un suave beso en la cabeza. Mateo regresó con un platito de leche tibia. Colocó el plato en el suelo y, con cuidado, bajaron al cachorro de la toalla. Aunque al principio parecía inseguro, el hambre lo venció, y después de unos segundos comenzó a lamer la leche con avidez. Eso es, pequeño, come todo lo que quieras, dijo Mateo, sonriendo. Carla se sentó en el suelo junto a él, observando con una calidez que no podía ocultar. ¿Te das cuenta, Mateo? Creo que esto es más que una coincidencia. Encontrarlo era nuestro destino. Mateo la miró y asintió lentamente. Tal vez lo era. Pero ahora tenemos que decidir qué haremos con él. No podemos dejarlo solo de nuevo. Ambos intercambiaron una mirada, sabiendo que habían aceptado una nueva responsabilidad. El cachorro, que ahora parecía más fuerte y confiado, ya no era solo un animal perdido. Era parte de ellos, una pequeña vida que habían salvado y que, de algún modo, ya formaba parte de su hogar. Después de que el cachorro terminó de beber la leche, parecía más tranquilo. Se acurrucó sobre la toalla que Mateo había colocado en un rincón de la sala. Con su pequeño cuerpo todavía tembloroso, pero ahora más relajado. Carla y Mateo lo observaban desde el sofá, sus corazones llenos de una mezcla de ternura y preocupación. Es tan pequeño.
¿Crees que estará bien esta noche? Preguntó Carla, sin apartar la vista del cachorro. Mateo suspiró, apoyando un brazo sobre el respaldo del sofá. Hemos hecho todo lo que podíamos por ahora, lo hemos limpiado, alimentado y abrigado. Pero creo que mañana deberíamos llevarlo al veterinario. Hay que asegurarnos de que no esté enfermo. Carla asintió, aunque la inquietud seguía reflejada en su rostro. Tienes razón. Pero no quiero que pase la noche solo. Tal vez podríamos ponerle una camita aquí, junto a nosotros, propuso. Mateo sonrió, comprendiendo que el cachorro ya había conquistado por completo el corazón de Carla. Se levantó y fue al dormitorio en busca de una manta suave. La dobló con cuidado y la colocó en el suelo, junto a la toalla donde descansaba el pequeño. Aquí tienes, chico. Este será tu lugar por ahora, dijo con una sonrisa, acariciando suavemente la cabeza del cachorro. El pequeño levantó la mirada y emitió un leve gemido, como agradeciendo el gesto. Carla se inclinó también para acariciarlo. Míralo, Mateo, ya confía en nosotros. Es increíble lo rápido que los animales pueden percibir quién está de su lado, dijo, con los ojos brillantes. Cuando el reloj marcó las 10 de la noche, Carla y Mateo decidieron apagar las luces y prepararse para dormir. Sin embargo, Carla insistió en dejar una pequeña lámpara encendida cerca del cachorro, temiendo que la oscuridad lo asustara. Ya en la cama, Carla no podía dejar de pensar en el pequeño. ¿Crees que alguien más lo habría encontrado si no hubiéramos pasado por el puente? Preguntó en voz baja. Mateo, que estaba medio dormido, abrió un ojo y la miró. No lo sé, Carla, pero estoy seguro de que él nos necesitaba. Y tal vez nosotros lo necesitábamos a él. Esa última frase resonó en la mente de Carla mientras se acurrucaba bajo las sábanas. Una sensación de calidez llenó su pecho. De alguna manera, sentía que el cachorro no solo había sido rescatado, sino que también había traído algo especial a sus vidas. Cerca de la medianoche, un leve ruido en la sala la despertó. Se incorporó rápidamente, mirando hacia la puerta del dormitorio. ¿Qué pasa?, preguntó Mateo, notando que Carla se había movido. Creo que es el cachorro, voy a ver si está bien, respondió, saliendo de la cama. Cuando llegó a la sala, vio al pequeño fuera de su manta, caminando con pasos inseguros hacia el sofá. Carla sonrió, enternecida. ¿No quieres estar solo, pequeñín?, dijo en voz baja, agachándose para levantarlo. El cachorro, al sentir el calor de sus manos, emitió un suave suspiro y se acurrucó contra su pecho. Carla regresó al dormitorio con él en brazos. ¿De verdad? ¿Lo vas a traer aquí?, preguntó Mateo, aunque sin sonar molesto. No podía dejarlo solo, mira cómo confía en nosotros, respondió Carla, acostándose nuevamente con el cachorro junto a ella. Mateo sacudió la cabeza con una sonrisa y apagó la luz. Esa noche, los tres durmieron juntos. Aunque el futuro del cachorro seguía siendo incierto, algo estaba claro, ya no estaba solo, y su llegada había encendido una chispa de amor y conexión en el hogar de Carla y Mateo. A la mañana siguiente, el sol se filtraba suavemente por las cortinas cuando Carla se despertó. Abrió los ojos y sonrió al ver al pequeño cachorro acurrucado a su lado, todavía dormido. Mateo, ya levantado, estaba en la cocina preparando café. Buenos días, dormilona, dijo con una sonrisa cuando Carla entró con el cachorro en brazos. Buenos días, parece que alguien durmió mejor que nosotros, bromeó Carla, mirando al cachorro, que bostezaba tiernamente. Mateo se inclinó para acariciar su cabeza. Creo que le estamos cayendo bien. Pero ahora tenemos que cumplir con nuestro plan, llevarlo al veterinario. Carla asintió, decidida. Después del desayuno rápido, se abrigaron y prepararon una pequeña caja forrada con mantas para transportar al cachorro cómodamente. El pequeño los miraba con curiosidad, como si entendiera que estaban planeando algo importante. El camino al veterinario no fue largo. Pero cada pequeño gemido del cachorro hacía que Carla se sintiera más ansiosa. ¿Y si está enfermo? ¿Y si necesita algún tratamiento complicado?, preguntó Carla, apretando la caja contra su pecho. Mateo la tranquilizó.
Sea lo que sea, haremos lo necesario. No estás solo, Carla. Lo tenemos a él, y él nos tiene a nosotros. Al llegar a la clínica, fueron recibidos por una veterinaria joven y amable llamada Sofía. ¡Qué cosita tan linda!, exclamó Sofía al ver al cachorro, extendiendo las manos para cargarlo. El pequeño se dejó llevar sin protestar, mirando alrededor con sus grandes ojos oscuros. Sofía lo examinó cuidadosamente, revisando su pelaje, sus orejas y sus patas. Luego lo colocó en una báscula. Está muy bajo de peso, pero por lo demás parece estar en buen estado. No tiene heridas graves ni signos de enfermedad aparente. Sin embargo, le haré unos análisis rápidos para asegurarme de que todo esté bien, explicó Sofía con una sonrisa tranquilizadora. Carla y Mateo esperaron en silencio mientras Sofía realizaba las pruebas. A los pocos minutos, regresó con los resultados. Buenas noticias, está sano. Solo necesita mucho amor, una buena alimentación y, por supuesto, un chequeo regular para asegurarnos de que crezca fuerte, anunció. Carla soltó un suspiro de alivio y Mateo sonrió ampliamente. Gracias, Sofía. Nos preocupaba mucho su estado, dijo Mateo. Pero entonces, Sofía frunció el ceño ligeramente. Hay algo más que noté durante el examen. Por la textura de su pelaje y la forma de sus orejas, creo que este cachorro podría ser de una raza específica, tal vez un pastor suizo o algo similar. No es común encontrar uno así abandonado. Carla y Mateo intercambiaron una mirada. ¿Eso significa que alguien lo estaba criando?, preguntó Carla, su voz cargada de preocupación. Sofía asintió. Es posible. A veces, cuando no pueden vender a los cachorros o si tienen algún problema que los hace menos valiosos, los dejan abandonados. Es horrible, pero sucede. Carla sintió una punzada en el pecho al escuchar esas palabras. Pero él merece más que eso, merece una familia de verdad, dijo con firmeza, acariciando la cabeza del cachorro, que la miraba con total confianza. Sofía sonrió, viendo la conexión entre ellos. Parece que ya encontró esa familia. Mateo apretó suavemente el hombro de Carla. ¿Entonces podemos llevárnoslo a casa y cuidarlo nosotros?, preguntó. Por supuesto. Si necesitan ayuda con su cuidado o cualquier consejo, pueden llamarme en cualquier momento, respondió Sofía, entregándoles un folleto con recomendaciones sobre alimentación y vacunas. Cuando salieron de la clínica, el sol brillaba más intensamente, como si también celebrara la buena noticia. El cachorro, ahora en brazos de Carla, parecía más alerta y confiado, como si supiera que estaba en buenas manos. ¿Sabes qué, Mateo? Creo que deberíamos ponerle un nombre. No podemos seguir llamándolo pequeño o cachorro todo el tiempo, dijo Carla, sonriendo. Mateo asintió, pensativo. Tienes razón. Pero el nombre tiene que ser especial, algo que represente lo que significa para nosotros. Carla miró al cachorro, que la observaba con esos ojos profundos y llenos de vida. ¿Qué te parece, Luz? Porque llegó a iluminar nuestras vidas en el momento justo. Mateo sonrió. Luz es perfecto. Bienvenido a la familia, Luz. Y así, mientras caminaban de regreso a casa, Carla y Mateo no podían evitar sentir que el pequeño Luz no solo había encontrado un hogar, sino también un lugar permanente en sus corazones. El cachorro, ahora llamado Luz, se adaptó rápidamente a su nueva vida con Carla y Mateo. Durante los días siguientes, la casa se llenó de una energía diferente, más cálida y alegre. Luz exploraba cada rincón, moviendo su pequeña cola con entusiasmo. Aunque seguía siendo algo frágil, su espíritu curioso y juguetón comenzaba a florecer. Una mañana, mientras Carla preparaba el desayuno, escuchó un ruido detrás de ella. Al voltear, encontró a Luz intentando alcanzar uno de los juguetes que Mateo había comprado el día anterior. ¿Qué haces, travieso?, preguntó con una sonrisa, agachándose para recoger el juguete y ofrecérselo. Luz lo mordió con entusiasmo. Sus pequeñas patas tambaleándose mientras intentaba llevárselo a su rincón favorito. Mateo entró a la cocina justo en ese momento, con una taza de café en la mano. ¿Ya empezó su rutina de explorar y conquistar?,
bromeó, observando al cachorro. Carla asintió, mirando a Luz con ternura. Es increíble cómo un ser tan pequeño puede cambiar tanto nuestro día a día. Parece que siempre ha estado aquí, como si fuera parte de nuestra familia desde el principio. Mateo se acercó y le dio un beso en la frente. Tal vez era lo que necesitábamos. Luz no solo nos encontró a nosotros, creo que nosotros también lo necesitábamos a él. Esa tarde, decidieron llevar a Luz al parque por primera vez. Aunque aún era pequeño para caminar largas distancias, querían que comenzara a acostumbrarse al mundo exterior. Carla preparó una pequeña mochila con agua, una manta y el juguete favorito de Luz, mientras Mateo llevaba una correa especial para cachorros. Cuando llegaron al parque, Luz se mostró emocionado, aunque un poco nervioso. Sus ojos grandes miraban a todos lados, absorbiendo cada sonido y movimiento. Mateo lo colocó suavemente en el suelo y sujetó la correa, mientras Carla lo animaba con una voz suave. Vamos, Luz. Es tu momento de explorar. Al principio, Luz dudó, pero poco a poco comenzó a caminar, olfateando el césped y las flores. Algunos niños que jugaban cerca se acercaron, curiosos por el pequeño cachorro. ¡Qué lindo! ¿Podemos acariciarlo?, preguntó una niña de unos 8 años, con una gran sonrisa. Carla asintió, cuidando que Luz no se sintiera abrumado. Claro, pero con cuidado. Es un poco tímido todavía. Los niños se agacharon y, con manos suaves, acariciaron a Luz, que parecía disfrutar la atención. Carla y Mateo intercambiaron una mirada llena de orgullo y felicidad. Es tan bueno verlo interactuar con otros. Parece que su confianza está creciendo, comentó Carla. Después de un rato, se sentaron en una pequeña colina, donde Luz se acurrucó entre ellos, exhausto pero contento. Carla acariciaba su suave pelaje mientras Mateo miraba el horizonte. ¿Te has dado cuenta de cuánto ha cambiado nuestra vida en tan poco tiempo?, preguntó Mateo, rompiendo el silencio. Carla sonrió, asintiendo. Sí, y todo gracias a este pequeño. Luz no solo nos trajo alegría, también nos recordó lo importante que es cuidar y dar amor sin condiciones. Mientras el sol comenzaba a ponerse, envolviendo el parque en tonos dorados, Luz levantó la cabeza y miró a Carla y Mateo. Era como si entendiera que había encontrado no solo un hogar, sino también un amor incondicional. Esa noche, mientras Luz dormía profundamente en su cama improvisada, Carla y Mateo se sentaron juntos en el sofá, recordando el día en que lo encontraron bajo el puente. ¿Te imaginas cómo habría sido si no hubiéramos pasado por ese lugar en ese momento?, preguntó Carla, su voz cargada de emoción. Prefiero no imaginarlo, respondió Mateo, tomando la mano de Carla. Lo importante es que ahora está aquí con nosotros, y haremos todo lo posible para que tenga la mejor vida. Carla asintió, sintiendo una profunda gratitud por haber tenido la oportunidad de cambiar la vida de Luz y, de alguna manera, también la suya y la de Mateo. Los días seguían pasando, y Luz se adaptaba cada vez más a su nueva vida con Carla y Mateo. Su energía era imparable, y la casa nunca había sido tan alegre. Carla solía levantarse temprano para prepararle su desayuno, mientras Mateo se encargaba de llevarlo al parque todas las tardes, donde Luz ya no era tan tímido con los demás perros. Era increíble cómo había evolucionado en tan poco tiempo. Una tarde, mientras estaban en casa, Mateo recibió una llamada que cambiaría el curso de los eventos. «¿Hola?», contestó Mateo, mirando a Carla con curiosidad. Era un viejo amigo de su familia, Javier, quien había sido compañero de trabajo de su padre. Javier le explicó que había algo importante que necesitaba hablar con él en persona. Mateo, aunque algo intrigado, aceptó la invitación y le pidió a Carla que lo acompañara. Creo que debería ir solo. Es algo relacionado con el trabajo de mi padre y su negocio, dijo Mateo, viendo la ligera preocupación en los ojos de Carla. ¿Seguro? No tienes que ir solo si no quieres, respondió Carla, notando que algo en la voz de Mateo no sonaba del todo cómodo. Finalmente, Mateo decidió que irían juntos. Al llegar a la oficina de Javier, un lugar elegante y bien cuidado en el centro de la ciudad, Carla y Mateo fueron recibidos por el hombre, que estaba visiblemente nervioso. Mateo, Carla,
Gracias por venir tan rápido, dijo Javier, invitándolos a tomar asiento. Su rostro reflejaba una expresión seria, y sus manos temblaban ligeramente. ¿Qué pasa, Javier? Pareces algo inquieto, comentó Mateo, sintiendo que la situación no era nada normal. Lo que voy a contarles no es fácil, comenzó Javier, mirando a ambos con preocupación. Sabemos que tu padre tenía un perro, un pastor suizo, y, bueno, la historia que quiero contarles es sobre ese perro. Carla y Mateo intercambiaron una mirada, sorprendidos. ¿Un perro? ¿Mi padre tenía un perro? Preguntó Mateo, sintiendo una oleada de confusión. Javier asintió, respirando hondo. Tu padre adoptó a un cachorro, el mismo tipo de raza que el que acaban de encontrar. No estaba en su casa, pero sí en una propiedad de su familia. Un par de años antes de su muerte, el perro desapareció misteriosamente. Nadie sabía qué había pasado con él. Creímos que simplemente se había escapado, pero hay algo que no cuadraba. Carla y Mateo permanecieron en silencio, procesando la información. Javier los miró con seriedad. Hace unas semanas, encontramos algo muy extraño, algo que no podemos ignorar. En esa misma propiedad, en el campo donde tu padre vivió en sus últimos años, apareció un perro idéntico al que se había perdido. Al principio no entendimos la conexión, pero cuando lo vimos, lo recordamos, el mismo color, los mismos ojos. Mateo, el perro que encontraron, el que llamaron Luz, podría ser el mismo. Carla sentía como su corazón latía más rápido. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, intentando procesar la revelación. Javier se inclinó hacia adelante, mirando a ambos con seriedad. Lo que quiero decirles es que no sabemos cómo, pero este perro está vinculado a tu familia, Mateo. Y lo que es aún más inquietante, es que existe una posibilidad de que haya algo más en esta historia, algo que puede cambiar todo lo que saben sobre tu padre. El ambiente en la habitación se volvió pesado. Carla y Mateo no sabían qué pensar. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué quieres que hagamos con esta información?, preguntó Mateo, con una mezcla de desconfianza y confusión en su voz. Javier se quedó en silencio por unos segundos, antes de responder con tono grave. Lo que les propongo es investigar más a fondo. Esto podría ser más que una coincidencia. Puede que Luz no sea solo un perro más, puede que esté relacionado con algo mucho más grande de lo que imaginas. Mateo y Carla se miraron nuevamente, sintiendo que este giro inesperado podría ser el comienzo de algo mucho más complejo de lo que habrían imaginado. Lo pensaré, Javier. Gracias por la información, dijo Mateo, levantándose para irse. Pero antes de que pudieran salir, Javier les entregó un sobre. Este es un documento que encontré en los archivos de tu padre. Creo que podrían ser importantes pistas. Revísenlo en casa. Carla y Mateo tomaron el sobre, aunque el peso de lo que acababan de escuchar se mantenía en el aire. Al salir del edificio, el sol parecía no ser suficiente para iluminar la creciente oscuridad que se cernía sobre ellos. Cuando llegaron a casa, Carla miró el sobre con inquietud. Mateo, con el rostro pensativo, tomó el documento y lo abrió cuidadosamente. Mientras leía en silencio, Carla no pudo evitar sentir que algo estaba por cambiar. Lo que parecía ser una simple historia sobre un cachorro abandonado bajo un puente se había convertido en una compleja red de secretos del pasado, y tal vez, algo mucho más grande de lo que habían imaginado. La noche cayó rápidamente sobre la ciudad, pero en la casa de Carla y Mateo, la luz de la lámpara de la sala iluminaba sus rostros, mientras ambos se sumergían en el contenido del sobre que Javier les había entregado. La atmósfera estaba cargada de tensión, como si el aire mismo presagiara que el siguiente paso los llevaría a una verdad que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Mateo desdobló con cuidado el documento. Al principio, parecía una simple carta escrita a mano, con una caligrafía antigua y un tono serio. El texto, aunque algo borroso por el paso del tiempo, era claro. Carla se acercó, observando cómo Mateo leía en voz baja, su expresión cambiando a medida que las palabras se volvían más reveladoras. Este es el perro de la familia, leyó Mateo en voz baja, repitiendo para sí mismo.
Y debe regresar a su hogar, tal como lo predijo el anciano. Carla, que no comprendía del todo lo que estaba sucediendo, frunció el ceño y lo miró, esperando una explicación. ¿Qué significa esto, Mateo? ¿Qué está pasando? Mateo levantó la mirada, como si la revelación lo hubiera dejado sin palabras. La carta hablaba de un perro que había pertenecido a una familia, con una conexión directa con los ancestros de Mateo, aunque no especificaba exactamente cuál era el vínculo. Sin embargo, las últimas líneas fueron las que lo dejaron sin aliento. Este perro no es simplemente un animal, sino el guardián de un legado. Su regreso traerá consigo respuestas, pero también revelará secretos enterrados que cambiarán para siempre el destino de aquellos que lo reciban. Carla sentía que el aire en la habitación se volvía más denso. Estaba completamente perdida. ¿Qué legado podía tener un perro? Y, sobre todo, ¿cómo podía un animal ser tan importante en una historia que parecía sacada de un cuento antiguo? Esto no tiene sentido. Carla murmuró, mirando a Mateo. ¿Por qué tu padre nunca nos contó nada de esto? ¿Por qué nunca supimos nada de un perro tan especial? Mateo suspiró y se pasó una mano por el rostro, luchando por procesar lo que acababa de leer. El vínculo que este perro parecía tener con su familia era mucho más profundo de lo que jamás habría imaginado. No lo sé, Carla. Mi padre nunca mencionó nada sobre este perro ni sobre su conexión con la familia. Tal vez él también estaba ocultando algo, algo que no quería que nadie supiera. Carla, cada vez más preocupada, sintió que los hilos de esta historia se entrelazaban de una manera que los estaba atrapando. El cachorro, al que ya habían llegado a querer profundamente, podría ser más que un simple animal de compañía. Podría ser la clave para descubrir secretos olvidados, o tal vez para desvelar la verdad detrás de la vida de Mateo, su familia y todo lo que creían saber sobre ellos. Tenemos que ir a la propiedad de tu familia, dijo Carla, decidida, mientras miraba a Mateo. Su tono era firme, como si ya hubiera tomado una decisión. La idea de investigar más a fondo, de descubrir la verdad oculta, la impulsaba a seguir adelante. Mateo dudó por un momento, mirando el documento con preocupación. Luego, con un suspiro, asintió. Sí. Creo que no hay vuelta atrás. Este perro, Luz, está ligado a algo mucho más grande de lo que imaginamos. Si queremos entender todo esto, necesitamos ir a ese lugar, enfrentarnos a lo que sea que nos espere allí. Al día siguiente, empacaron lo necesario y partieron hacia la antigua propiedad familiar. Carla no sabía qué esperar. El lugar, aunque pintoresco en apariencia, siempre había tenido un aire sombrío. La casa, grande y antigua, parecía haber sido abandonada por años. El jardín estaba descuidado, cubierto de maleza, y las ventanas, aunque abiertas, se veían sucias y opacas, como si los recuerdos que albergaba estuvieran atrapados en el tiempo. El perro, Luz, viajaba con ellos en el coche, tranquilo, sin saber qué estaba por venir. Sin embargo, había algo en su comportamiento que parecía más sereno, como si él también sintiera que su misión en ese lugar tenía un propósito. Al llegar, Mateo y Carla caminaron por el jardín, con Luz a su lado, explorando mientras avanzaban. Los árboles, grandes y llenos de hojas, se mecían con el viento, creando un ambiente de misterio. Carla miró a su alrededor, sintiendo una mezcla de curiosidad y ansiedad. Este lugar parece olvidado por el tiempo, comentó Carla, mirando las paredes de la casa que mostraban signos de desgaste. Mateo asintió, con el rostro serio. Lo es. Y siento que aquí hay algo importante que debemos descubrir. Mientras avanzaban, encontraron una puerta trasera que conducía a una pequeña bodega. Mateo, recordando vagamente de su infancia, se acercó y la abrió. El interior estaba oscuro, pero al encender la luz, algo brilló en el rincón más lejano. Era un pequeño cofre antiguo, cubierto de polvo, que parecía estar esperando ser abierto. Mateo se acercó con cautela, su corazón latiendo con fuerza. Cuando levantó la tapa, lo que vio dentro lo dejó sin aliento, fotos antiguas, cartas, y lo más sorprendente, una placa con un nombre que parecía ser el de su abuelo, seguido de un extraño símbolo. El perro,
Luz, se acercó al cofre y comenzó a olfatear intensamente, como si también supiera que lo que había en su interior era clave para entender la historia que tanto les había eludido. El aire dentro de la bodega se sentía pesado, como si el tiempo mismo estuviera suspendido en ese lugar oscuro y olvidado. Mateo y Carla permanecieron en silencio mientras observaban el cofre abierto, una mezcla de asombro y temor invadiendo sus corazones. El perro, Luz, parecía más que nunca conectado con lo que se encontraba en el interior del cofre, como si su presencia misma en ese lugar fuera la pieza que faltaba para resolver el enigma. Carla, sintiendo la necesidad de romper el silencio, se acercó primero al cofre y comenzó a sacar cuidadosamente los objetos que había dentro. Las cartas, aunque envejecidas, estaban intactas y las fotos, en su mayoría en blanco y negro, mostraban a personas que Carla no reconocía. Algunas de las imágenes mostraban a un hombre mayor con un perro muy similar a Luz. El hombre parecía ser de la misma familia de Mateo, pero las fechas que figuraban en las fotos eran mucho más antiguas. El perro, que ahora reconocían como el mismo que había sido adoptado por la familia años después, parecía tener una conexión mucho más profunda con esta historia. «Mira esto, Mateo», dijo Carla, levantando una foto. La imagen mostraba a un joven con una expresión decidida, junto al mismo perro. En la esquina de la foto había una fecha, 1957. Mateo tomó la foto con manos temblorosas, reconociendo al hombre en la imagen. Aunque el rostro del hombre estaba algo envejecido, la conexión era evidente. Era su abuelo, el padre de su madre, alguien de quien no había oído hablar con frecuencia. Este es mi abuelo. Pero, ¿por qué nunca escuché hablar de él? ¿Y por qué está con ese perro?, preguntó Mateo, incapaz de ocultar la confusión en su voz. Carla observaba la foto con una mezcla de tristeza y curiosidad. El perro en la foto no solo estaba con el hombre, sino que parecía estar en una especie de ceremonia, como si el animal estuviera guardando algo muy valioso. En la parte inferior de la foto había una inscripción, casi imperceptible debido al desgaste del tiempo. Carla se inclinó más cerca para leer las palabras. El guardián del legado. 1957. Las palabras resonaron en la mente de Mateo como un eco, haciéndolo dar un paso atrás, atónito. Era como si algo profundo y oculto estuviera finalmente saliendo a la luz, algo relacionado con el legado de su familia y el misterioso perro que había llegado a su vida, Luz. ¿Qué significa esto?, dijo Mateo en voz baja, mirando a Carla. Carla, observando las cartas que había sacado del cofre, notó que algunas estaban escritas en un lenguaje antiguo, casi ininteligible, mientras que otras estaban redactadas con un estilo más moderno, pero todas contenían un tema común: el perro, la familia y algo llamado el legado. Creo que todo esto tiene que ver con algo más grande, algo que tu familia ha mantenido oculto durante años. Este perro, Luz, es más que un simple animal de compañía, es un símbolo. El guardián de algo importante que probablemente se perdió con el tiempo. Carla frunció el ceño, consciente de lo que implicaba todo esto. En ese momento, Luz se acercó aún más al cofre, como si quisiera llamar la atención sobre algo específico. Mateo, siguiendo el instinto de su perro, miró con más detalle dentro del cofre y notó una pequeña caja metálica escondida en la parte inferior. Era una caja que claramente no pertenecía a ese tiempo, algo más moderno, pero al mismo tiempo desgastado, como si hubiera estado allí durante décadas. ¿Qué es esto?, preguntó Mateo, sujetando la caja y abriéndola con cautela. Dentro de la caja, Mateo encontró una serie de papeles y un pequeño medallón de plata. El medallón estaba grabado con el mismo símbolo que había visto en la foto, el mismo símbolo que parecía estar relacionado con el perro, y también con algo mucho más grande. Carla observó detenidamente el medallón, sus ojos brillando con la realización de lo que estaba sucediendo. Ella tomó el medallón entre sus manos y lo miró con asombro. Era un símbolo antiguo, que pertenecía a una tradición secreta que se había perdido en el tiempo. No era solo un símbolo de la familia de Mateo, sino algo mucho más antiguo, un emblema de una orden secreta que había existido mucho antes de que su abuelo naciera. Esto es algo que no esperábamos encontrar. Este medallón,
pertenece a una orden secreta que ha sido transmitida a lo largo de generaciones. Este perro, el que llamamos Luz, es el último guardián de ese legado. Carla habló con voz temblorosa, entendiendo que todo lo que habían descubierto hasta ahora no era casualidad, sino parte de algo mucho más grande y antiguo. Mateo, con el medallón en sus manos, sintió que su vida había dado un giro radical. Todo lo que pensaba que sabía sobre su familia estaba siendo cuestionado. Había una historia secreta que había sido cuidadosamente ocultada durante generaciones y él ahora se encontraba en el centro de todo. Luz, el perro que había encontrado bajo el puente, era mucho más que un simple cachorro abandonado. Era la clave para desvelar un misterio profundo y antiguo. ¿Qué debemos hacer ahora?, preguntó Mateo, mirando a Carla, sabiendo que su vida no volvería a ser la misma. Carla lo miró con determinación. Debemos seguir adelante, Mateo. Este legado, este misterio, no podemos ignorarlo. Vamos a descubrir la verdad, sin importar lo que encontremos. Con esas palabras, ambos se dieron cuenta de que el futuro estaba lleno de incertidumbre, pero también de una verdad que necesitaba ser revelada. Luz, el cachorro que había llegado a sus vidas de una manera tan inesperada, ahora era la pieza fundamental de un rompecabezas que los llevaría a descubrir el verdadero legado de la familia de Mateo, un legado mucho más grande de lo que jamás habían imaginado. La casa de la familia de Mateo, una construcción antigua con paredes que susurraban historias pasadas, parecía haber quedado atrás en el tiempo. El aire frío de la noche, que se colaba por las grietas de las ventanas, amplificaba la sensación de que algo trascendental estaba a punto de suceder. Mientras Mateo y Carla se sentaban en el suelo de la bodega, con el medallón en sus manos y los documentos esparcidos a su alrededor, sabían que no podían dar marcha atrás. El descubrimiento de la familia secreta, el legado perdido y la conexión con Luz, el perro, les planteaba preguntas a las que solo la historia podría responder. ¿Sabías algo de esto, Mateo?, preguntó Carla, rompiendo el silencio mientras miraba a su compañero, aún procesando todo lo que acababan de descubrir. Mateo negó con la cabeza, completamente desconcertado. Había oído hablar de su abuelo, de su familia, pero nada lo había preparado para lo que había encontrado en esa vieja bodega. Nada de lo que le había contado su madre o su padre hablaba de un legado familiar secreto o de una orden vinculada a su linaje. No, no sabía nada, respondió Mateo, su voz cargada de una mezcla de incredulidad y tristeza. Siempre me dijeron que mi familia había sido bastante normal. Nunca me hablaron de secretos ni de un perro guardián. Ni de un medallón. Carla, con el medallón aún en sus manos, lo observó con atención, los ojos brillando con una mezcla de asombro y preocupación. El medallón tenía una inscripción en latín que no había notado al principio. Aunque no era experta en lenguas antiguas, pudo reconocer algunas palabras clave que le daban una pista sobre el significado del objeto. El guardián de las puertas, leyó Carla en voz baja, mientras sus dedos recorrían los grabados en la superficie del medallón. Esto no es solo un símbolo, Mateo. Este medallón parece tener un propósito mucho más grande. Es como si estuviera protegiendo algo. Mateo, con una sensación de creciente tensión en su pecho, comenzó a analizar lo que había descubierto. El perro, Luz, no era solo un animal, ni una simple mascota de la familia. Había algo más profundo en su existencia. El medallón, que parecía tan pequeño y sencillo, era una llave que podría desbloquear secretos mucho más oscuros y complicados. ¿Pero qué es lo que está protegiendo?, preguntó Mateo, con la voz entrecortada, temeroso de lo que pudieran descubrir. Carla se levantó lentamente, aún sosteniendo el medallón, y comenzó a caminar por la bodega. A medida que sus ojos recorrían la habitación, parecía como si cada rincón de ese lugar estuviera lleno de pistas olvidadas, fragmentos de una historia enterrada en el olvido. No lo sé. Pero hay algo que no cuadra. Carla se detuvo frente a una vieja estantería, que, al parecer, no había sido tocada en años. Con una expresión de determinación, comenzó a mover algunos de los libros que allí estaban, buscando algo específico. De repente, sus manos dieron con un viejo cuaderno de cuero, encuadernado de forma rudimentaria.
Lo abrió con cuidado y, al pasar las páginas, encontró más pistas que conectaban el medallón con algo aún más grande. Esto es increíble, dijo Carla, pasando las páginas con rapidez. En el cuaderno había relatos escritos a mano que hablaban de un gran despertar. Las palabras eran enigmáticas, pero claramente hacían referencia a un evento que cambiaría el destino de la familia de Mateo y, al parecer, del mundo entero. Habla de una puerta, Mateo, una puerta que se abriría solo cuando el guardián regresara. El perro. Luz, él es el guardián. Mateo, sin saber cómo procesar toda esta información, miró a Carla, sintiendo que las piezas del rompecabezas se estaban uniendo, pero a la vez se sentía más perdido que nunca. ¿Una puerta? ¿Una puerta que se abriría? ¿Y qué pasa si no regresamos? ¿Qué pasará si no hacemos lo que tenemos que hacer? Carla, con el cuaderno en las manos, dejó escapar un suspiro profundo. No lo sé, Mateo. Pero algo me dice que este perro, este medallón, todo lo que hemos descubierto hasta ahora, es parte de algo mucho más grande. Algo que no podemos entender completamente todavía. De repente, un sonido extraño interrumpió su conversación. Un aullido distante, apenas perceptible, llegó desde el jardín, haciendo que ambos se volvieran hacia la ventana. El sonido era inquietante, casi como si algo estuviera llamando, exigiendo atención. Luz, el perro, se levantó de inmediato, con sus orejas alerta y su cuerpo tenso. Parecía haber reconocido el sonido, o al menos percibir algo que ellos no podían. Sin pensarlo, Mateo y Carla se dirigieron rápidamente al jardín, guiados por Luz, que los condujo hasta la parte trasera de la propiedad, cerca de los viejos árboles que rodeaban la casa. El aire estaba más frío en esa parte del jardín y la oscuridad parecía más densa. De repente, Luz comenzó a cavar furiosamente en el suelo, como si algo estuviera enterrado allí, esperando ser desenterrado. Carla y Mateo, nerviosos y confundidos, se acercaron rápidamente. ¿Qué está haciendo?, preguntó Mateo, mirando al perro con una mezcla de asombro y temor. Carla no respondía. Estaba demasiado concentrada en el perro y en el lugar donde éste cavaba. Pronto, Luz dejó al descubierto una caja de madera que parecía haber estado enterrada durante mucho tiempo. Con manos temblorosas, Mateo la levantó y, al abrirla, encontró algo que los dejó sin palabras, un mapa antiguo, cubierto de polvo, que mostraba un lugar oculto en las montañas cercanas. Este mapa parece llevarnos a un lugar. ¿Qué significa esto?, preguntó Carla, sin poder ocultar la intriga. Mateo asintió lentamente, mirando el mapa con creciente comprensión. Esto es solo el principio, Carla. El perro, Luz, él nos está guiando hacia algo mucho más grande, algo que todavía no entendemos completamente. Al mirar la imagen del mapa, ambos sabían que se enfrentaban a una verdad aún más aterradora. Luz, el cachorro, los estaba guiando hacia un destino del que no podían escapar. El despertar de la verdad estaba por comenzar, y ya no había vuelta atrás. El aire se volvía cada vez más pesado a medida que Mateo y Carla caminaban por el bosque, siguiendo el mapa que había sido desenterrado de la vieja caja de madera. Luz, el perro, iba al frente, guiándolos con determinación, como si conociera el camino de memoria, como si estuviera destinado a llegar a ese lugar. El mapa había sido claro, pero las instrucciones eran crípticas, y aunque sabían que no podían perderse, el lugar al que se dirigían parecía estar más allá de todo lo que podían imaginar. El sendero en el bosque se volvía más estrecho y oscuro, y los árboles comenzaban a cerrarse sobre ellos como si el mismo bosque estuviera tratando de ocultar su camino. Los susurros del viento entre las hojas apenas podían cubrir el sonido de sus pasos. Carla, mirando el mapa y luego a su alrededor, no podía evitar sentirse extraña. Algo en el aire parecía diferente, como si estuvieran cruzando una frontera invisible entre dos mundos. Aunque la noche aún no había caído por completo, una extraña oscuridad comenzaba a envolverlos, sumiéndolos en una penumbra inquietante. Esto no me gusta, Mateo. No sé, siento que estamos siendo observados, dijo Carla en voz baja, su tono lleno de aprensión. Mateo, que había estado callado durante la mayor parte del trayecto, miró a su alrededor,
sintiendo lo mismo que ella. Un estremecimiento recorrió su espalda, como si algo los estuviera acechando desde las sombras. Pero Luz seguía adelante, sin vacilar, completamente inmune a la sensación de peligro que ambos sentían. Es solo el miedo. No te preocupes. Pero aunque trataba de tranquilizarla, Mateo también sentía el mismo nudo en el estómago. Algo estaba a punto de suceder. Finalmente, después de una hora de caminar en silencio, llegaron a un claro en el bosque. Frente a ellos se alzaba una estructura antigua, cubierta de musgo y casi perdida entre los árboles. Era un edificio en ruinas, con grandes puertas de piedra que se encontraban medio abiertas, como si esperaran su llegada. En el centro, una piedra enorme, cubierta de símbolos extraños, parecía llamar su atención, como si estuviera esperando ser tocada. ¿Qué es este lugar?, preguntó Carla, incapaz de ocultar su asombro. La estructura parecía haberse mantenido intacta durante siglos, y la energía que emanaba de ella era tan densa que se sentía como si el tiempo mismo hubiera quedado suspendido en el aire. Luz, que había dejado de caminar, ahora se detuvo frente a la piedra, mirando fijamente los símbolos grabados en ella. Era como si el perro comprendiera su importancia, y su comportamiento cambiaba, su postura, normalmente relajada, se volvía tensa y alerta. Este lugar no es normal, Mateo. No sé por qué, pero siento que algo grande está por suceder. Carla miró a su alrededor, notando que el aire había cambiado, volviéndose más frío. Mateo, con el corazón acelerado, se acercó a la piedra, observando con detalle los símbolos. Eran una mezcla de lenguas antiguas, algunas que no había visto nunca antes. Sin embargo, había algo en su interior que lo instaba a tocarlas, a descifrar su significado. Es como si estuviéramos destinados a estar aquí, dijo Mateo, sus palabras llenas de incertidumbre. Carla lo miró, con una expresión de inquietud. Se acercó a él, observando los símbolos más de cerca. ¿Qué significa esto? ¿Por qué parece que todo esto nos está esperando? Mateo no respondió de inmediato. Su mente estaba ocupada tratando de entender el misterio que los rodeaba. En ese momento, Luz comenzó a ladrar, un ladrido fuerte y claro que resonó por todo el claro. Era como si el perro estuviera llamando a algo, como si el perro estuviera reconociendo algo que ellos aún no podían comprender. De repente, una suave vibración recorrió la piedra, haciendo que el aire se volviera aún más denso, como si algo estuviera a punto de emerger de la tierra misma. Los árboles que rodeaban el claro comenzaron a moverse suavemente, como si respondieran a una llamada. Carla sintió un estremecimiento en el pecho. ¿Qué está pasando?, preguntó, con los ojos llenos de temor. Antes de que Mateo pudiera responder, la piedra comenzó a emitir una luz tenue, como si los símbolos comenzaran a brillar con vida propia. El sonido de la vibración se intensificó, y de repente, las puertas de piedra que estaban medio abiertas comenzaron a moverse lentamente, deslizándose hacia un lado, como si fueran empujadas por una fuerza invisible. El corazón de Mateo latía con fuerza, su mente ya no podía seguir el ritmo de los eventos que se desataban ante él. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué era este lugar? Y, sobre todo, ¿qué estaba esperando de ellos? Luz dio un paso adelante, acercándose a la piedra, como si tuviera una conexión directa con ella. Cuando sus patas tocaban la piedra, el resplandor se intensificó, iluminando toda la zona. Los símbolos brillaron con una fuerza impresionante, proyectando sombras extrañas sobre el claro. De repente, una voz profunda y resonante se escuchó en el aire, una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. La voz estaba llena de poder, como si hubiera estado esperando siglos para hablar. El guardián ha regresado, el ciclo está por completarse. Carla y Mateo se miraron, aterrados. La voz había hablado, pero no había nadie allí. Solo ellos, el perro, y la piedra iluminada. Y sin embargo, algo en la voz les dijo que ya no podían dar marcha atrás. Luz miró a ambos con sus ojos brillantes, su cola quieta y su postura erguida. Era el perro, pero algo más estaba sucediendo con él, algo que los dos aún no comprendían por completo. El ciclo estaba por completarse.
Y ellos, sin quererlo, sin buscarlo, estaban en el centro de todo. El silencio que siguió a la misteriosa voz fue abrumador, como si el universo entero hubiera contenido la respiración, esperando el siguiente movimiento. Mateo y Carla se quedaron de pie, observando la piedra que seguía brillando intensamente, emitiendo una luz que iluminaba sus rostros y llenaba el aire con una energía palpable, casi tangible. Luz, el perro, permaneció inmóvil, sus ojos brillando con una intensidad que parecía mucho más allá de la comprensión humana. ¿Qué significa todo esto?, susurró Carla, sin poder apartar la vista de la piedra. Su voz temblaba, no solo por el miedo, sino también por la incertidumbre de lo que estaba a punto de suceder. Mateo no podía encontrar las palabras para explicar lo que sentía. El ciclo estaba por completarse. Pero, ¿qué implicaba eso? La frase que resonaba en su mente parecía prometer algo grandioso, pero también aterrador. Cada segundo que pasaba, el peso de la decisión se hacía más grande, más difícil de ignorar. Todo parecía haberse alineado hasta ese momento, como si estuvieran destinados a estar ahí, a presenciar este momento. Pero, ¿estaban listos para lo que vendría después? De repente, la luz de la piedra comenzó a fluctuar, como si estuviera respondiendo a algo que solo ella podía percibir. Un suave retumbar recorrió el suelo, y la tierra alrededor de ellos tembló ligeramente, como si el lugar en el que se encontraban estuviera a punto de revelar un secreto guardado durante siglos. La voz resonó nuevamente, esta vez más cerca, como si viniera de dentro de ellos mismos. La puerta está abierta, pero no cruzará solo. El destino de los elegidos está sellado. El guardián será quien guíe el camino, y solo aquel que acepte el sacrificio será quien termine lo que comenzó. Las palabras eran enigmáticas, pero cargadas de una fuerza inmensa. Carla miró a Mateo, notando el mismo brillo de comprensión en sus ojos. Sabían que lo que estaba por suceder cambiaría sus vidas para siempre, que el ciclo que había comenzado mucho antes de su llegada estaba por completarse, pero el costo de ese cierre era incierto. Mateo, con la mirada fija en la piedra, dio un paso hacia adelante. En ese momento, algo en su interior se alineó con la fuerza de la voz. Sin saber por qué, supo que no podía retroceder, que debía aceptar lo que el destino les había traído. ¿Estás lista?, preguntó Mateo, girándose hacia Carla. Carla lo miró, el miedo en sus ojos siendo reemplazado poco a poco por una resolución inquebrantable. Sabía que no podía dejar que él lo hiciera solo, que ambos debían enfrentar lo que fuera que les aguardara en ese misterioso lugar. Juntos. Sí, respondió Carla, su voz fuerte a pesar del nudo en su garganta. El futuro era incierto, pero la decisión de avanzar había sido tomada. Con un último vistazo a Luz, que se encontraba firme frente a la piedra. Como si estuviera esperando una señal, dieron el paso que los llevaría hacia lo desconocido. La puerta de piedra, que había permanecido cerrada durante tanto tiempo, comenzó a abrirse con un sonido profundo y resonante. Una luz cegadora emanó del interior, y algo grande y desconocido, parecía estar esperando. Al cruzar el umbral, todo a su alrededor se transformó. El bosque, la oscuridad, la niebla, todo desapareció, y una vasta llanura, bañada por una luz dorada, se extendió ante ellos. El aire estaba más fresco, más puro. El perro, ahora con una postura digna y orgullosa, avanzó hacia ellos con paso firme, como si fuera un líder, un guía. En ese momento, Mateo y Carla comprendieron que no solo ellos habían sido elegidos. Luz, el perro, también tenía un papel crucial en este viaje, como el guardián que los había guiado hasta allí. Era un compañero, pero también algo mucho más grande, algo que los había estado acompañando desde el principio. La llanura era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno que los llevaría más allá de lo que jamás imaginaron. Y aunque el sacrificio anunciado por la voz del bosque aún estaba por definirse, sabían que no podrían retroceder. Habían cruzado el umbral, y con ello, habían sellado su destino. El ciclo estaba completo. Pero más allá de este final, había un nuevo comienzo esperándolos, lleno de posibilidades y misterios aún por descubrir. El camino estaba abierto, y ellos estaban listos para recorrerlo, juntos.